Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenredando Estambres con Amigukis. En esta ocasión tenemos a Marisol desde el estado de Guadalajara, no, se dice Jalisco, ¿no? El estado, porque la capital es Guadalajara. Miren, yo que siendo mexicano ya reprobado de una vez y regresado a la primaria porque no te sabes los capitales de tu estado. Hola Marisol, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, aquí con un poquito de calor. Hoy sí nos tocó calor aquí en el estado de Oaxaca, pero ahí estamos. Está medio loco el clima, pero vamos a irnos mejorando en estos días. Hola Marisol, pues bienvenida a este espacio de Amigukis, donde la intención pues es platicar un poquito del tejido, platicar de algunos tips, algunos secretos, algunas cuestiones que nos puedan ayudar a todos los que nos estamos involucrando en este mundo del tejido y nos digan un poquito de las personas que ya llevan tiempo y ya se dedican a esto como un trabajo o le han visto como que la parte interesante al tejido, que nos digan cómo lo han hecho y qué están haciendo para seguir mejorando. Marisol, llevas la página que se llama Tejiendo Amigurumis, ¿es correcto? Así es. Tejiendo Amigurumis. ¿Cuánto tiempo ya llevas con este proyecto de Tejiendo Amigurumis? Pues mira, yo inicié principalmente en todo lo que son las redes sociales. Al principio tuve una página que también va dirigida hacia otra de las cosas que me dedico de forma profesional, que son el diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Entonces, en esa página de Facebook yo empecé a promocionar unos muñequitos que hice en base a un amigo de mi esposo que le pidió un Yawa de los de Star Wars. De los de Star Wars. Entonces yo sabía tejer porque mi mamá me enseñó desde muy chiquita. Realmente nunca me gustó, o sea, créanme que no fue algo que dije, pues sí voy a seguir tejiendo. No, realmente no. Yo durante muchísimos años no agarré ni un gancho, yo sé tejer gancho y 2 agujas, y no, hasta después que llega, pues que estoy hablando como unos 20 años después de eso, llega esta opción. Y pues me encariñé o sea, nunca había visto yo esta situación de hacer muñequitos en tejido. Entonces dije, yo sé tejer, puedo hacerlos en tejido. Y pues sí, a partir de ahí yo empecé poquito. Y muñequito que hacía, muñequito que lo publicaba en la página de Facebook, pero no estaba dedicada específicamente a eso. Entonces, más o menos en el 2014 fue que hice la página de Facebook de Tejiendo Amigurumis. Y a partir de ahí empezó como un poquito más la gente a interesarle, de tal forma que fue en el 2016, yo lancé mi sitio, que se llama tejiendoamigurumis.com. Exacto. En donde después de ver que pues sí me pedían mucho los muñequitos para que yo los hiciera, pero también me pedían patrones, al mismo tiempo que me pedían pues si yo daba clases. Entonces, metiéndome un poquito más y adelantándome ahorita a las épocas, mi esposo, ¿por qué no vamos haciéndolo, pero más bien en línea? Entonces, mi curso es de los primeros que se tiene en línea, para que pues cualquier persona de cualquier parte del mundo lo pueda aprender. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar cómo hacer los videos, el contenido. Mi curso es totalmente en línea, está en el sitio, y puede entrar cualquier persona en su horario de cualquier país. Y lo va tomando poco a poco. Yo estoy al tanto. Al final del curso ellos tienen un acceso por un año. Entonces, por ejemplo, cada persona que quiera ingresar se inscribe y pues en sus horarios, o sea, igual puede ser un niño, una señora, pues está muy amigable para que lo puedan desarrollar. Y la finalidad fue precisamente que yo veía que una de las dificultades eran las proporciones en los muñecos. O sea, en dónde va el ojo. Por ejemplo, este es el muñequito de mi marca. Entonces, en dónde va el ojo, en dónde va la nariz, en dónde va cada una de sus partes, ¿no? Entonces, fue la inquietud de enseñar esa parte. ¿Cómo puedo hacer a partir de un dibujo un muñequito que vaya tejido? Ok, pues mira, vamos, ya la presentación estuvo muy genial.
vamos a desmenuzarla en partecitas para que los que nos están viendo el día de hoy vayan entendiendo cuál es el proyecto de Tejiendo Amigurumi. Muy bien, nos dices que aproximadamente viene de la mano de la parte del diseño gráfico. Es un trabajo conjunto. Yo sí he escuchado mucho que aquel que diseña pues puede hacer otras cosas más, ¿no? Pintar, dibujar, hacer marketing también, ¿no? Digital. Pero tú te enfocaste a lo que fueron los muñecos y los amigurumi. ¿Qué ventajas tiene el enfocarnos en cualquier, no nada más el diseño gráfico? Yo creo que también algunos que son zootecnistas, algunos otros músicos, pueden dedicarse al tejido y enfocarlo a esa parte que... ¿Qué ventajas nos encontramos nosotros que en nuestras profesiones el alternarlo con el tejido? Más allá de la cuestión terapéutica y todo eso, ¿qué ventajas nos ves tú? Mira, yo inicié en esto del arte del amigurumi, además de por esa situación que te digo que le pidieron a mi esposo a ver quién podía hacer esos muñequitos. A mí hace 12 años me dio artritis reumatoide. Entonces tuve que encontrar, imagínate, yo diseñadora, o sea, que utilizo mis manos para poder trabajar y demás, o sea, eran unos dolores muy fuertes en los hombros, en los brazos, de tal forma que me tuve que como meter a diferentes actividades, entre ellas una de las principales fue pintura. Pero después, cuando llego a esta situación de que con algunos tratamientos médicos ya me permitió poder tener movilidad, porque al principio no tenía movilidad de las manos, no podía mover los dedos. Entonces, ya que pude hacerlo, entonces dije, bueno, voy a desarrollar alguna actividad en donde los esté moviendo constantemente. Pues una de esas es precisamente el tejido, porque no nada más estás moviendo una mano, sino estás moviendo la otra y estás constantemente ejercitando las manos. Los dedos y las manos y las muñecas, todo ahí es un trabajo constante. Exactamente, entonces, pues fue más que nada para también cuestión de salud, y también llegué a la conclusión de que precisamente el tejido te ayuda mucho, porque es una forma en que tu mente está ocupada en otra cosa que no sea dolor. Entonces, como no sé si se han fijado, por todos los que nos dedicamos al área del tejido, pues es muy fácil que se te vayan las horas porque estás concentrado en cada 3 aumento, luego por este lado tanto, y entonces eso te ayuda mucho. Dicen que los que tejemos no tenemos pacto con el señor tiempo, dicen, porque ese no nos respeta. Apenas le agarras el gancho, ya pasaron 2 horas, terminas de hacer una puntada y ya pasaron 3, y nada más te acuerdas que está pasando el tiempo porque una de dos, o te dicen los niños, ¿qué vamos a comer hoy? O porque ves que el quehacer está avanzando. Pero es bueno, así como dices tú, que pensar en algo más que no sea... Hoy en día lo vemos un poquito con la gente que estamos encerrados, algunos por una cuestión a nivel mundial, lo estamos ocupando como un punto de desfogue, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de pensar un poquito en la problemática externa, que tal vez no es que seamos ajenos a esa problemática, pero ¿qué podemos hacer estando pensando siempre negativo, ¿no? Y dicen que el tejido, como cualquier otro deporte, libera diferentes tipos de enzimas, ya puede ser endorfina, serotonina, que son pues para la felicidad, y pues qué felicidad mejor que tejer, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Y qué bueno que tú lo ocupaste como una terapia. Entonces, se le recomienda a las personas que tengan alguna cuestión médica o alguna, ¿cómo le podríamos denominar? Por un accidente físico también, ¿les recomendamos tejer? Claro, de hecho, no nada más para el área mecánica, sino también para el área mental. Hay muchas actividades, o más bien muchas afecciones neuronales a los cuales se les recomienda a nivel médico el tejido. Por ejemplo, todas aquellas personas que tengan algún tipo de cuestión como estrés postraumático, o que alguien que sufra de depresión, o que sufra de los nervios. O sea, por ejemplo, mi mamá, ella específicamente ella empezó a tejer desde muy, muy joven, porque ella siempre tuvo problemas de nervios. Entonces, tiene mucha tendencia a cuestiones depresivas y demás. Entonces, mi mamá teje impresionante, o sea, ella teje colchas, prendas, o sea, de todo tipo, y sabe tejer de todo.
pero todo eso ha sido por terapia, a cuestión de cuestiones de salud. Entonces, ella siempre la ve uno tejiendo, pero más que nada es para que pueda despejar su mente. Entonces, sí es mantener la mente ocupada. Así es. Y luego, por otro lado, lo que yo también encontré, otra de las cosas con las que he alternado mucho mis cursos personales es que yo di clases en diversas universidades aquí en Guadalajara, en el área de animación y videojuegos. En la última, los últimos años estuve dando materias en esas carreras como dibujo técnico, dibujo artístico. Entonces, ese tipo de arte también te ayuda mucho para poder visualizar la dimensión. Entonces, una de las cosas que también les enseño mucho en mi curso específico es de que tenemos que dibujar antes de hacer los muñequitos. Y me ayuda mucho o complementa mucho que yo sé dar clases de dibujo técnico, todas las cuestiones propiamente técnicas que necesitas para poder hacer un muñeco. Perfecto. Ahora vamos hacia ese lado. Muchas personas cuando empiezan a tejer, empezamos copiando, ¿no? Copiando y viendo un patrón, bien siguiendo videos, y nos cuesta mucho trabajo lo que es la lectura, ya sea de un patrón, hasta eso por escrito, o sea un diagrama, como si la mayoría de los tejidos en palillo vienen en diagrama, y los de crochet, lo de los muñecos, precisamente lo de los amigurumi, vienen más en palabras, ¿no? Que en diagrama. Estamos tan acostumbrados a no leer el diagrama y nos vamos a la parte que se nos hace más fácil, ¿no? Nos vamos acoplando, pero dices tú algo muy importante ahorita, el visualizar. Vamos en esa parte primero. ¿Tú crees que cualquier persona que teje pueda ser capaz de diseñar? No. De hecho, no. Yo he tejido para muchas amigas mías que sí tejen prendas, por ejemplo. Sí, sí. Y yo les digo, oye, pero ¿y por qué no haces tú el muñequito? Porque inclusive se los encargan a ella. Me dicen, no, dicen que es que tejer un muñeco es totalmente diferente. Y es cierto, por ejemplo, te menciono de mi mamá, porque es el ejemplo, ahora sí que más tangible que tengo yo, porque mi mamá es súper pro en todo, o sea, en puntadas, de todo, pero ella no es buena para hacer muñequitos. Entonces, cuando ella tiene que hacer muñequitos, yo soy la que le explico. ¿Por qué? Porque sí cuenta mucho el que tengas una preparación previa en el área de las artes. Si tú ya sabes dibujar, si ya sabes pintar, o si, por ejemplo, uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer mucho en mis clases de dibujo, para que los muchachos entiendan la dimensión, porque ahorita una de las complicaciones que tienen las nuevas generaciones, cuando se les está enseñando ya sea arquitectura, diseño industrial, o diseño gráfico, o para animación o videojuegos, es que ahora tienen que entender toda figura la debes de comprender en las 3 dimensiones. Ancho, alto y profundidad. Entonces, ese tipo de comprensión es un poquito más avanzada que un simple dibujo en plano. Cuando nosotros estamos haciendo un amigurumi, lo estamos haciendo en dimensión desde que lo estás creando, porque todo lo estamos haciendo primero en dimensión, y tenemos que hacer un doble procesamiento en el cerebro, porque a la verdad nosotros lo estamos viendo en el patrón plano, porque no lo estás viendo en dimensión. Y tú tienes que interpretar en el cerebro cómo es que va a ir generándose la figura en dimensión. Conforme uno va tejiendo poco a poco, te vas dando cuenta de eso. Y es bien chistoso porque lo vas aprendiendo poco a poco y como que lo vas haciendo a ojo. Pero conforme tú vayas siendo consciente de eso, va a ser más fácil que puedas desarrollar cualquier figura. Ahí tocas al tema muy importante. Decíamos en la primaria, ¿no? Cuando alguien quiere aprender a dibujar, empezamos con palitos, lineecitas, puntitos, los isométricos, los famosos isométricos que luego les cuesta mucho trabajo a los muchachos cuando llevan dibujo técnico porque no visualizan los ángulos para poder generar la parte del dibujo, ¿no? Entonces, eso también es en los amigurumi. ¿Qué pasa cuando el niño tú le dices, ¿sabes qué? Hoy quiero que hagan líneas, palitos, puntitos. Él ya quiere hacer los isométricos. Pues un coscorrón, ¿no? Para empezar. ¿Por qué es importante que si el maestro te está diciendo que líneas, puntitos, por qué es importante comenzar e irnos en orden
en el proceso. ¿Por qué crees que es importante eso? Porque es como precisamente cuando uno está aprendiendo tanto a manejar como a leer, o por ejemplo, cuando otro ejemplo que es muy padre es cuando estamos nosotros bebés. Y de hecho este es un ejemplo que yo pongo constantemente en mis clases, cuando les estoy enseñando dibujo. Les menciono que no, cuando nosotros estamos pequeños, estamos entre los 1 año y 3 años, ¿cómo aprende el bebé? El bebé aprende, ¿cierto? Te metes todo en la boca. ¿Por qué? Porque todavía está aprendiendo con muchos de sus sentidos. No nada más se aprende con los ojos o con los oídos, también aprendemos con el tacto y hasta inclusive con el gusto. Por eso los niños chiquitos a ciertas edades se meten todo a la boca. ¿Por qué? Porque le necesitan dar información al cerebro. Y aún así de grandes, ¿eh? A veces hay gente que compra una cartera que dicen es de piel y le meten la nariz a la piel, casi quiere chuparle la cartera, no la chupa porque ya su conciencia les dice que puede estar sucio, pero realmente aún así estamos basados en todos nuestros sentidos, ¿no? Más allá que estamos viendo que pueda ser piel, tenemos que tocar que sea piel, tenemos que oler que sea piel, y entonces tenemos que enriquecer nuestros sentidos con todos los elementos que puedan nutrir esa información. Y eso es muy, muy importante, es cierto lo que nos comentas, y son entonces, las bases. Es lo que yo les menciono. Así como es el proceso de un niño, a la hora de empezar a tener información, la tienes con mayores sentidos. O sea que si no alcanzas a comprender las cosas con la vista, pues te vas al oído. Y si no lo alcanzas a comprender con el oído, entonces te vas al tacto. Y si no lo alcanzas a comprender ahí, pues entonces todo eso es información para el cerebro. Exacto. Y entonces, en cualquiera de las disciplinas que tú quieras, en la que sea que me pongas, inclusive no todos aprendemos de la misma forma. Entonces hay quienes sí son muy visuales y que se aprenden las cosas nada más de verlas, pero hay quienes no. Entonces, para todos los demás que no es así, entonces es importante que hagan, por ejemplo, ejercicios con plastilina. Por eso a los niños chiquitos en las preprimarias, en todo lo que es kinder, pues ¿cómo se les enseña? Pues con cosas que toquen, ¿no? O sea, ahí hay mucho plastilina y demás, porque necesitan la información táctil para que puedan desarrollar cualquier cosa. Entonces, el amigurumi inclusive es igual. O sea, no sé si te ha tocado que, por ejemplo, para hacer la cabecita, a la hora que la estás rellenando, también hay que modelarla. Porque si rellenar también. Y nada más le pones el relleno sin tomar en cuenta que le tienes que dar la formita que realmente tiene, eso es modelarlo. Y ahí interviene el tacto para poderlo hacer. Entonces, yo como les explico es que entre más sentidos involucremos para poder aprender, es mejor. Y entre eso las técnicas que nos puedan ayudar para poder comprender la figura. O sea, de ahí después nos vamos hacia la parte de proporción, es decir, no es lo mismo un muñeco kawaii, que tiene la cabeza grande en proporción a su cuerpo, o cómo le hago para medir esas proporciones para hacer cualquier otro muñeco, por ejemplo. Muy bien. Suponiendo, yo te digo, ¿sabes qué, Marisol? Yo quiero hacer un muñeco. Primero tengo que, basándome en la cuestión, en tus talleres, que es lo que quienes estén aprendiendo, por favor, visiten su página de Marisol, muy genial para enseñar clases, pero bueno, tú nos enseñas ahí en esos talleres, yo quiero hacer tal proyecto, tú primero nos vamos a hacer la visualización en plano, el dibujo o ver de qué imagen nos vamos a apoyar. ¿Es claro ahí primero? Yo les ¿O ya enseño... tienen que venir con principios básicos de tejido? No, de hecho yo les enseño desde cero, desde cómo agarrar el gancho. Entonces, qué materiales ir a comprar, cómo agarrar el gancho, las puntadas básicas que se necesitan para poder tejer en amigurumi, eso vendría siendo la parte básica, y todo lo que son el tejido en plano, en lo que es el círculo, el rectángulo, cómo poder hacer rectángulos y triángulos, etcétera, pero todo en plano. La segunda parte del curso ya es donde enseño las figuras en dimensión, que es a partir del círculo, cómo generas una esfera perfecta,
luego a partir del cuadrado o cómo generas un cubo perfecto y así nos vamos. Y después las figuras irregulares. ¿Por qué? Porque generalmente es muy padre que la mayoría de los amigurumi sean simétricos, pero hay en algunos que no son simétricos. Entonces, ¿cómo hago una figura, como por ejemplo aquí estos cachetitos, como los hago, ¿no? Así es. Entonces, en el curso ya me voy en esa segunda parte a todas las figuras irregulares. En el tercer parte es la comprensión, cómo tejer seguido, porque por ejemplo hay quienes les gusta, hacen la cabeza, rematan, luego hacen el cuerpo. Y ahí pues te tardas un rato. Entonces aquellos que ya vamos un poquito más adelante dices, pues no necesito rematar. Pues ya nos seguimos el cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo poder hacer ese tipo de atajos para poder hacer una figura sin que tengas que hacer demasiadas piezas? Y al final les explico cómo es la lectura tradicional de los patrones y cómo poder hacer los propios con las estructuras de los esquemas que se generan a través del estilo japonés. Entonces, básico hasta avanzado. Ahí en esa parte, yo creo que ya de los principiantes, esos ya los tenemos bien claros. Llegan y tú les vas a agarrar casi de la mano, entre comillas, aunque todo, pero tienen el material, tanto en video, asesoría y todas esas cuestiones muy claras en tu página y en tus cursos que estás brindando. La segunda parte, que es muy importante, el visualizar de forma geométrica o separar lo que queremos hacer, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo, decimos, yo quiero hacer una jirafa, pero no separamos la jirafa en un rectángulo, en un piecito. Tú les vas a enseñar cómo hacer esa separación. Ese es el segundo curso. El tercer curso, que creo que es para los que ya casi son máster, pero nada más que les falta esa nalgadita, que digan, yo lo soy, que es ya visualizar las partes, pues que los cachetitos, hacerle la nariz, y irnos desprendiendo un poquito de los patrones y comenzar a hacer los nuestros, ¿no? Y ahí viene lo que quiero llegar a esta parte. ¿Cómo nos enseñas tú a hacer patrones? Más allá de que dices, no cualquiera se quiere arriesgar a diseñar, porque sí es complicado, porque hay que tener unas bases, pero de los que ya más o menos tú vas viendo que sí van avanzando al ritmo, que sean capaces de poder crear sus propios personajes, no propios personajes, porque ahí tengo yo un dilema, y que ahorita lo vamos a platicar eso, que ya puedan sacar un patrón de una imagen. ¿Cómo nos enseñas tú? ¿En la parte tradicional, que es la de los diagramas, o en la parte escrita, como hemos encontrado ya la mayoría de los patrones en Amigurumi? Les enseño las dos opciones. Para que lo sepas tú, Leo, porque la gran mayoría van a estar aquí, sobre todo de habla hispana. O sea, todo lo que es América hacia abajo sabe leer patrones con líneas y conteo de puntos. Y mis patrones, inclusive, por ejemplo, ahí en mi canal de YouTube, hice un video donde explico cómo son mis patrones. Y mis patrones son, porque de que me enseñé y empecé a investigar, yo me fui hacia el área del estilo japonés. Entonces vienen los diagramas, porque en los esquemas y diagramas te va explicando a nivel elipse cómo ir desarrollando, y esto después se va a ir a una dimensión, pero pues el esquema va a ser en base a un óvalo, ¿no? Un óvalo, entonces, así es, entonces me voy haciendo crucecita por crucecita para poder generar cada una de las líneas. Sí les pongo el conteo de puntos, yo al principio no se los ponía, porque para mí no era importante, y voy a aclarar por qué no es importante para mí el conteo de puntos. Yo, para poder generar cualquier muñequito, nunca cuento puntos. Y voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos haciendo amigurumi, sobre todo de un personaje específico, vamos a poner ahorita aquí Yoda. Su verde es un verde específico. No puedo comprar otro. Tiene que ser el verde del Baby Yoda, si no, pues no parece. Entonces, no parece, ¿no? Así es. Resulta ser que para el tamaño pues la verdad es que encontré un estambre aquí en mi localidad muy grueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo voy y compro ese verde específico? Porque fue el único que encontré y es grueso, pero mi patrón viene con uno muy delgadito. Pues ya no supe hacerlo, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es que principalmente sepan cómo formar la figura.
si tú le tienes que poner, porque encontraste un estambre más grueso, tienes que acortar el número de vueltas, pues sepas cómo hacerle, porque lo importante es lo que mida de ancho, de alto y de profundidad, ¿sí? Porque ese es el tamaño. Ejemplo, generalmente vamos a vender nosotros nuestros amigurumis en base a su tamaño de altura, la mayoría. Así es. Entonces, si nosotros encontramos un material muy grueso, pues entonces yo tengo que adaptar el patrón que esté leyendo a menos vueltas, porque me van a salir menos vueltas porque el material está más grueso. Pero resulta ser que quizás el otro material que encontré para su vestidito, pues resulta ser que es más delgado. Exacto. Porque nos tenemos que basar en los tonos del personaje, no en sí, en el patrón, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me tocó mucho esa complicación de que a la hora que yo llegaba a las tiendas, pues no encontraba el color en el grosor todos del mismo, porque no existía. Entonces tienes que hacer combinación de materiales, porque te los encuentras en muy gruesos o muy delgados. Entonces uno tiene que hacer la adaptación a eso. Por eso, una de las cuestiones muy importantes que yo les menciono en el curso es que para poder hacer un muñeco hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos también puede ser qué tan aguado o qué tan apretado tejes. De forma habitual nos estamos enseñando que los amigurumis se tejen muy apretados para que les des la estructura desde que lo estás tejiendo. Pero no sabemos si en un momento dado alguien pues no teje tan apretado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia. Entonces no te sale de la forma en que tú lo estás observando. Entonces, para mí es más importante el que tú estés observando, que la cabeza te esté quedando en la proporción que debe de ser en relación del cuerpo. ¿Sí? Porque si no te sale igual a como viene en el patrón, tú tienes que hacer las adaptaciones, si es que sabes tejer, ¿no? Entonces, esa parte es bien fundamental en mi curso. Algo muy curioso que dice, tal vez ahorita los nuevos, los que están incorporados al tejido, no lo han visto tanto, pero antes en las revistas venía un cuadro abajo que le llamaban como de guía, que te decía por 20 puntos 5 centímetros y tantas filas tantos centímetros, que era el esquema que ocupaba quien tejía para decirte, ¿sabes qué? Yo lo tejí con este estambre y este gancho o esta aguja y las medidas son estas. Entonces todo lo que yo estoy haciendo es en base a esta medida. Pero no lo hacemos ahora nosotros. Nosotros compramos un patrón de un diseñador X y el diseñador muy pocas veces, hasta ahorita yo creo que nada más he visto 2, 3 diseñadores que sí ponen esa información en su blog o en su página, que dicen, ¿sabes qué? A mí yo hice la esfera, porque ellos se basan más en esfera, los diseñadores de amigurumi. Yo hice una esfera con el gancho tal y con tal hilo y me salió de 10 centímetros, un ejemplo. Pero entonces tú haces esa misma esfera y a ti te sale de 15 centímetros esa esfera. Entonces bueno, me tocó mucho porque en los talleres que dirías tú que nos ha tocado a veces dar a las personas, llega uno y le dice, mira, monta hasta 5 anillos, a tu anillo mágico hasta 5 y esto, y te va a salir de 15 centímetros. Y te traen un sendo cabezón de este tamaño, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó? Porque no tenemos esa práctica de decir, ya vi cómo tejo, ya vi cuál es mi puntada, si tejo en X, si tejo en B, qué tanto aprieto, si necesito una aguja más chica. Todas esas cuestiones son tips que en verdad, compañeros, quienes están comenzando a tejer, no se las salten. Esas son las partes principales que las deben de iniciar y ponerle mucho énfasis a la hora que están ustedes aprendiendo, porque parecieran tan triviales, pero si ustedes no las entienden desde un inicio, cuando ustedes llegan y quieran diseñar algún proyecto, no les va a quedar tan fácilmente o van a estar batallando demasiado en encontrar la forma, el por qué me quedó tan gordo, el por qué yo vi que este diseñador le salió en forma de pera y a mí me salió en forma de manzana. Muchas de esas cuestiones, en verdad, son las partes principales de diseñar, entender los conceptos básicos. Y para eso Marisol tiene unos cursos bien preciosos que los hemos ido viendo y ahí los vamos a dejar en la caja de descripciones los links. Ahora, Marisol, explícanos un poquitito de esa parte, ¿por qué te orientaste a lo que es no orientarte, sino recobraste las raíces del amigurumi, ¿no? Porque lo fuimos deformando con el tiempo y adaptándolo a nuestra cultura también, pero tú regresaste a la parte japonesa.
tú regresaste a ver esos orígenes y los estás utilizando para tus cursos. Cuéntanos un poquito el por qué y cómo llegó esa parte ahí. Pues mira, más que nada porque yo de profesión llevo muchísimo tiempo siendo maestra. Entonces, como buen maestro, siempre nos enseñan bueno, si vas a dar algún curso que tenga que ver con algo, te tienes que ir a los orígenes y tienes que empezar a investigar desde dónde viene, por qué, algo de su historia, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada fue en base a eso de que dije, bueno, si yo quiero meterme a esto, quiero dar un curso, necesito verificar cuál es su origen, de dónde viene, para poderlo adoptar a cada uno de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí, de la mayoría de las personas que a mí me contactan de habla hispana, siempre son de los lugares que también hay una cultura de tejedores. Entonces, hay muchísimos peruanos, chilenos, bolivianos, aquí de México, pues son de todos los estados donde mayormente se tiene como cultura también el tejido, ¿no? El tejido. Así es, porque no todos los estados de México que son iguales. Por ejemplo, yo casi no tengo gente de Monterrey, o personas del norte casi no hay, son más bien del centro hacia abajo. ¿Por qué? Porque fíjate que eso que dices es algo curioso. Aunque la parte del tejido nos lo trajeron los españoles cuando fue la invasión, muchos pueblos también ya tenían una parte de tejido, pero un tejido tradicional como era el pedal y el de cintura. Entonces, en el sur, más en el sur, ya en el norte, aunque la ascendencia fue española, se jalaron muchísimo a la parte de Estados Unidos y sin querer, pues, fuimos perdiendo esa parte textil, ¿no? Pues, pero sin embargo, sigue siendo. Sin embargo, pues, hay algunos, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo aquí en Jalisco, pues tenemos muchos de los pueblos que conforman Jalisco que son de cultura tejedora, o sea que no es el mismo tipo de tejido, pero hay una tendencia, ¿no? Tienen entonces, como la inspiración de los de Michoacán también, ¿no? Que hacen rebozos. Así es. Entonces, sí veo que la gran mayoría de los que se siguen dedicando a este tipo de artes también porque lo están viendo dentro de su cultura, ¿no? Y entonces, todos esos países que son más dados hacia esos telares, hacia que su cultura ya viene con ese tipo de habilidad, pues se sigue dando. Y otra de las cosas que a mí me interesa mucho y que también, por ejemplo, dentro de mi sitio tengo un blog en donde cada mes pongo una entrada que tiene que ver con algo de interés en el área del tejido. Y en una de esas publiqué que a mí me parece preocupante que, por ejemplo, yo puedo decir que yo sí fui una de las que se les dio este oficio de generación en generación. Porque mi mamá y luego mi abuelita, mi mamá, y así nos íbamos, ¿no? Pero ya de mi generación para abajo ya está muy difícil, ¿no? Entonces, quizás el amigurumi es un tipo de arte que le pudiera ayudar y que también pudiera ser más fácil que nosotros demos como herencia hacia las siguientes generaciones, porque yo veo que mucho de lo que es el tejido como tal, pues se está perdiendo. ¿Cómo lo sé o cómo me doy cuenta de eso? Yo cuando hice mi curso, pues ya dije, pues bueno, o sea, pues si empiezo a captar más o menos el nicho de mis alumnos, alumnos de universidad, que generalmente yo les daba a los que van entrando entre 18 y 20 años. Más o menos pudiera interesarles, ¿no? Cuando yo lanzo mi curso online, pues esperaba precisamente ese nicho, ¿no? Y pues no, o sea, me llegaba gente más grande, o sea, generalmente ya abuelitas que querían hacerles muñequitos a sus niños, etcétera. Nietos. Los últimos años sí ha bajado un poco los años de mis alumnos. Ahorita apenas en proceso de pandemia me estuvieron contactando niños de 13, de 9 años para el curso. Pero a qué se debe, yo a lo que le atribuyo es que quizás de nuestra generación hacia abajo, los que ya estamos de cuarto piso para arriba, somos los que tenemos que estar, ahora sí que tratando de motivar a las generaciones más bajas a que también hagan este tipo de arte.
Es difícil porque yo veo que ahorita pues como es tan fácil, nada más me meto al Wii o al Nintendo o a la computadora. Lo que menos me interesa es ponerme a tejer, ¿no? Y entonces yo creo que sí es mucho que también uno vaya, o sea, que nosotros mismos, esta generación, vayamos bajando esta información. Bajando esta información. Claro. Fíjate que ahí dijiste alguna parte muy sensible que hemos tocado aquí en Amiguki, y ahí lo tenemos también ahí en la página, el transmitir de generación en generación, pero yo le estaba dando un plus al hecho de que los niños se están acercando porque pueden hacer que a un Pokémon, que a uno de su serie de anime. Entonces, enfocarnos, yo me decían, pero ¿por qué estás haciendo esos personajes y tal vez a ti no te gustan, ¿no? Yo siento que es la forma en que podemos llegar a las nuevas generaciones, porque si yo les digo a las nuevas generaciones, ¿sabes qué? Venga, puedes hacer una Frida Kahlo, no van a llegar con nosotros, muy difícil van a llegar con nosotros, y aunque yo digas, ¿cuánto puedes ganar tal vez de ellos para acá? Puede que no puedes ganar nada, ¿no? Pero esa satisfacción de dejarle a una nueva generación lo que ya se está perdiendo desde hace muchos años. Yo lo vi ahorita en los cursos cuando empezamos haciendo personajes muy clásicos, ¿no? Muñecas o algunas cuestiones, entonces llegaban lo que decías tú, ¿no? Personas que casi compartíamos, sacábamos nuestro INE y casi éramos todos de los mismos que habíamos votado por el mismo presidente, todos juntitos, ¿no? Y pues tú decías, oye, pues ¿qué está pasando si yo estaba queriéndolo enfocar a personas de menor edad, ¿no? Esos que empezaron a ver ya el siglo 2000 como recién nacido, y no llegaban hasta que empezamos a meter los personajes de anime o de videojuegos, empezaron a llegar, que de 14, de 12, de 13 años, y es una satisfacción bien grande, así como dices tú, ver que se están de nuevo recuperando esta parte del tejido y que ya en verdad ya la estábamos dando por muerta, porque aunque en los pueblos siguen respetando y siguen transmitiéndolo, es un tejido tradicional, no es lo mismo que el crochet. Entonces, si lo separamos, realmente el crochet se estaba perdiendo y lo estábamos perdiendo de una forma tan por egoísmo. Yo lo quisiera ver por una parte de las personas adultas porque nos cerramos a enseñarle a las nuevas generaciones o decimos, ¿sabes qué? No quieres aprender, yo no voy a hacer el esfuerzo, punto. Y nos estamos portando de esa forma y las nuevas generaciones no se quieren involucrar con nosotros porque ya son cosas del pasado, dicen por ahí, ¿no? Ya suena muy feo, pero ni modo. Tenemos una brecha generacional que hay que empezar a cubrir y Marisol nos ha estado apoyando en ese tema. En verdad, muchachos, amigos, Amigukis, ahorita gracias, nos han estado apoyando gente, ya tenemos un rango de edad que nuestros compañeritos ahí que nos van a ver y las personas que ya nos están viendo que ya son los que nos enseñaron a nosotros. Pues si ustedes quieren aprender algo más, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir, adquiriendo nuevas técnicas, con Tejiendo Amigurumis, en verdad es tan genial porque van a aprender desde cero, van a seguir mejorando y si les hace falta un poquito más, ahí se los va a seguir enseñando. Y aparte Marisol es una persona espléndida y muy genial y muy paciente para enseñar. Me ha tocado conocer alumnos de ella que en verdad siempre que les pregunto ¿dónde aprendiste? ¿Cómo hiciste esto? O cuestiones ahí cuando yo les estoy enseñando, siempre me refieren, aprendí con Marisol en Tejiendo Amigurumis. Eso habla muy bien de tu trabajo, habla muy bien de ti, porque se ve la dedicación que tienes a lo que estás haciendo, Marisol, y pues gracias. Por mí no queda más que felicitarte, porque si llegué a ti fue porque muchos alumnos me dijeron, con Marisol, porque Marisol es genial enseñando, tiene muy bonitos trabajos y todo eso. Marisol, con algo que quieras cerrar esta cápsula informativa con nuestros nuevos compañeros que en verdad van a seguir llegando, ¿qué nos quieres recomendar antes de irnos? Pues nada, muchas gracias, y pues más que nada, por ejemplo, ahorita en estos tiempos que nos tocó vivir, que inclusive es una de las cosas que le digo a todos los que tengo oportunidad de que sean de nuevas generaciones, es si a nosotros quizás cuando estuvimos estudiando universidad, que aquí tú no me dejarás mentir, te podrían decir, ay, pues mira, tú vas a competir quizás con un chino o con un rumano o con los de Estados Unidos para cuando vayas a pedir un trabajo, ¿no? Y pues ese era el incentivo, ¿no? De que no, pues es que vamos a estar compitiendo con muchas personas a nivel mundial, que quizás en este momento pudiéramos decir, pues es cierto. Pero la preocupación que yo le veo es las nuevas generaciones, y esto es algo que inclusive se lo digo a mi niña tiene 13 años, desgraciadamente a ti ya no te va a tocar competir con otra persona,
te va a tocar competir con una inteligencia artificial o con un robot. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Que veamos qué es lo más importante que tenemos nosotros los seres humanos. Y los seres humanos tenemos sentimientos y también nos equivocamos. Y gracias a eso, ciertas experiencias. Hay un video que yo pongo en mi canal que se llama Lo gratificante de hacer un muñeco amigurumi. Que yo creo que todos los que han hecho un muñequito amigurumi, al final, cuando lo ves hecho, deja tú de lo que te digan los demás de que si te quedó bonito, te quedó feo. Se siente algo muy bonito, que es indescriptible. Eso nunca lo va a poder hacer una inteligencia artificial, ni un robot, ni nadie más que uno. Y esa sensación que vas a sentir tú, no la puede sentir nadie. Y eso es algo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, interviniendo con algo de sentimiento, y todo lo que viene siendo un oficio artístico siempre lo va a tener. Entonces, por ejemplo, si yo puedo dejar esa semillita a través de mis videos, de mis sitios de cursos, etcétera, pues qué padre, y me da mucho gusto hacerlo, pero más que nada es que vean que no importa que las cuestiones tecnológicas vayan avanzando, todo lo que viene siendo tradicional, oficios que tengan que ver con el área artística, nos va a hacer la diferencia, porque no va a ser lo mismo, y es como poniéndoles ejemplo, aquí, México. Digamos que aquí en Jalisco, específico, es el único lugar en el mundo en el cual se puede hacer tequila. Exacto, no hay ningún otro lugar del mundo, porque inclusive se instituyó como parte de ¿cómo se llama? Denominación de origen. Ajá. Y aparte, hasta el mismo pueblo se llama así. Y patrimonio de la humanidad del área en donde se hizo. Y eso no se lo va a poder quitar absolutamente nadie. Y entonces, lo mismo pasa con todos los oficios que vayan hacia el área artística. Si tú haces algo que tiene que ver con esa parte, siempre vas a tener esa satisfacción de que además de que fuiste el autor, eso no lo va a poder reproducir nadie más. Y eso es una parte muy importante a todos los que se les antoje hacer este tipo de arte o cualquier tipo de arte, cualquiera. Eso es algo que nos puede dejar y que nos va a hacer la diferencia con otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos hacer mucho de los que saben hacer las máquinas y las inteligencias artificiales, pero además lo hacemos bonito, con algo de diferencia, ahí es donde vamos a tener el plus. Entonces, pues yo sé con eso y muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, pues entonces amigos, ya escucharon a Marisol, visiten su página, inscríbanse en sus talleres que están preciosos y recuerden que cada huella que dejamos es una huella que alguien más puede seguir y las que nosotros estamos pisando son las que dejaron a alguien que estamos siguiendo. Es muy importante no caer en el egocentrismo y seguir enseñando y seguir aprendiendo. Con esa frase nos vamos. Recuerden que para cualquier cuestión que ustedes quieran hacer, hay que apuntar para la estrella más lejana. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.